Bien, nos vamos directamente con nuestro segundo invitado. Vamos a darle la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia. Con él vamos a tratar sobre la inseguridad en el país y vamos a presentarlo. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes, radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Coronel, bueno, en estos últimos días, creo que lo entrevistamos en este espacio hace 15 días, pero en estos 15 días han pasado muchas cosas. La verdad que cada día nos seguimos sorprendiendo por la inseguridad y los crímenes que se están dando en este país. Crímenes que cada día nos sorprende. El caso de Esmeraldas, una familia fue asesinada totalmente. Lo que vimos en Ibarra esta semana, en videos, como una persona es asesinada dentro de un cajero automático y su hijo lloraba desconsoladamente por lo que había ocurrido. ¿Qué está pasando en el país, doctor? ¿Qué está haciendo el gobierno, el Estado, para contrarrestar toda esta ola de inseguridad y de crímenes que vemos todos los días? La situación que vive el país es una situación sumamente extrema. Y como lo hemos dicho acá en este medio de comunicación y en diferentes medios de comunicación, hay un proceso de transformación de lo que está viviendo este país. Somos al momento, además de ser una plataforma internacional de distribución de narcóticos, la más importante de la cuenca del Pacífico, somos al momento un santuario para estas estructuras del crimen organizado transnacional. Pero además de eso, hay tres factores que han comenzado a hacer su aparición, cuatro factores, perdón, en el escenario nacional. El primero es con relación a esta mutación que están sufriendo las bandas, las megabandas, las que están en las cárceles, los choneros, los tiguerones, los lagartos, los lobos, etcétera, etcétera, están comenzando a transformarse en otro tipo de estructuras, mucho más complejas, mucho más organizadas, que se llaman microcarteles, similar a lo que pasó en Colombia en los años 80. Eso está comenzando a pasar en nuestro país. Ese es un punto. El otro elemento es que ha comenzado a aparecer, yo esperaba que no sea así, pero las evidencias nos permiten indicar con un nivel de certeza bastante elevado, de que ya tenemos en nuestro país las famosas casas de pique. ¿Y esto por qué? Porque estamos observando, aterrorizado la población, cómo se desmembra, se decapita personas y se bota los cuerpos en diferentes partes de la ciudad. Otro elemento que convulsiona además esta crisis de seguridad, de inseguridad que vive el país, es el aparecimiento de escuelas de sicariato, que están ya presentes en las principales provincias del litoral ecuatoriano especialmente. Y un cuarto elemento es lo que acaba de pasar en Colombia, que lo vengo diciendo desde hace 1 año y medio atrás. La frontera colombo-ecuatoriana, especialmente en el departamento de Putumayo, va a ser el punto de inflexión en el cual las protomafias brasileras van a penetrar la estructura de seguridad del Estado ecuatoriano. La semana pasada acaba de haber un enfrentamiento del ejército colombiano con una de sus fuerzas de tarea, creo que es la ORUS o alguna de esas, en el departamento de Putumayo. ¿Contra quién? Contra los comandos de la frontera. Esta organización, ¿a quién pertenece? A la protomafia brasilera denominada
Comando Bermelo, que está operando en el Putumayo y que ya ingresó al territorio ecuatoriano a través de esta facción, de esa estructura. Por eso es que Sucumbíos alcanzó en un tiempo récord, en menos de 5 años, alcanzó el más alto nivel de violencia de todo el país. Es la provincia y es la ciudad más violenta de todo el país. Sucumbíos, La Guagrio. Con estos 4 elementos, ¿qué acciones ha tomado el Estado para reducir esta situación? Ninguna. El nivel de asesoramiento que tiene el Estado es pésimo. El nivel de respuesta a los problemas es un nivel de respuesta infantil, porque se está comenzando a realizar acciones en los niveles que no son los adecuados. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado debe de articular políticas públicas y estrategias político-estratégicas a nivel del Estado, no a nivel del PAI, del UPC, del circuito, del subcircuito, del patrullero, de la moto, del policía. No, señor, eso responde a acciones de una institución muy respetada que es la Policía Nacional. Ellos tienen que encargarse de eso, porque eso es su misión. Pero el gobierno tiene que visualizar los problemas que se le vienen encima, pues, y que están ahí presentes desde mucho tiempo atrás. Cuando iba a ingresar el presidente de la República a la campaña política, yo me reuní con él, como me reuní con la mayoría de los candidatos presidenciales, y les expliqué, de parte del observatorio que yo presido, les explicamos claramente cuál es la realidad del país, cuáles son las amenazas, y cómo esas amenazas iban a generar una crisis al interior del país. Se supone que cada uno de ellos tenía la información y que iban a tomar los correctivos del caso. No, no hay decisión política, falta de pantalones, falta de una orientación clara, falta de una visión de escenarios prospectivos, improvisación total. Entonces, el país sigue al garete. Y esa es una realidad que tenemos que enfrentarla. Coronel, se ha escuchado, bueno, a usted, a muchos expertos, que todo esto es producto de la pelea que hay entre bandas que están operando dentro de nuestro país. Pregunto yo, esa droga que llega al país entra por las fronteras. Me imagino por la frontera con Perú y por la frontera con Colombia. ¿Es posible controlar la frontera con las Fuerzas Armadas, con la policía, o es imposible? Esa es una de las recomendaciones que se le entregó por varias ocasiones al presidente de la República, que se lo viene diciendo desde hace 1 año y tanto más atrás. Señor presidente Guillermo Lasso, reactive la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que ya dio excelente resultado, que frenó el ingreso de la droga. ¿Cuánta droga ingresa a nuestro país? De acuerdo a consultores internacionales y el sistema de inteligencia colombiano, 37.5% de la producción de droga de Colombia ingresa a territorio ecuatoriano y sale por territorio ecuatoriano. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente de 600 a 700 toneladas. Eso ingresa. Y eso se taponó con la presencia de esta fuerza de tarea. ¿Por dónde sale? Sale por los puertos. Por el puerto de Guayaquil, 52%. Por la provincia de Manabí, entre el puerto de Manta y la contaminación de carga en alta mar en la noche, 35%. Por el puerto de Puerto Bolívar en El Oro, 10%. Y el resto por el puerto de Esmeraldas. Entonces, señores, ¿qué es lo que hay que hacer? Si sale por los puertos, quiere decir que eso está contaminado. Que hay mafias que están operando. ¿Y quiénes tienen el control de los puertos? Ahí los que tienen control de los puertos, la mayoría de ellas, pues, son empresas de seguridad que están dando la seguridad allá. ¿Cuál es la propuesta que yo vengo diciéndole al presidente de la República? Señor Guillermo Lasso, militarice puertos y aeropuertos temporalmente hasta restablecer ese orden que tiene que estar, para evitar que estas mafias sigan operando y sigan contaminando la carga ecuatoriana.
que nos está generando un problema internacional, porque esa carga es vista ya como carga peligrosa, y no porque tenga algún hongo o alguna situación, no, porque viene contaminada con droga. Entonces, eso no mejora la imagen internacional, no mejora tampoco la inversión. Y el país no toma acciones. Hay una falta de decisión política del gobierno. Y eso es lo que le asusta a la población, lo que indigna a la población. Y es lo que tiene que reclamar la población, porque hay que recordar una cosa, que el señor presidente de la República, sus ministros y las instituciones se deben al mandante, y el mandante se llama el pueblo ecuatoriano. El pueblo es el que tiene que decir, señor, usted haga esto, no a la inversa, que el gobierno y el presidente digan, esto vamos a hacer, señores, y ustedes, pueblo, tienen que obedecer. No, es a la inversa, señor. El pueblo es el que le dice a usted lo que tiene que hacer. Coronel, y hay otra parte que nosotros no entendemos, los ciudadanos, que quienes dirigen todo esto que se hace en cuanto a los crímenes, al tema de la droga, son gente que está dentro de las cárceles. ¿Y quién tiene el control de las cárceles? El gobierno, pues. ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo es que llegan los fusiles a las cárceles? No sé si hay fusiles modernos ahora que tienen pie, que llegan caminando o llegan por el aire. O sea, aquí el gobierno todavía se sigue excusando o justificando, yo diría, la incapacidad de controlar al tema de seguridad en este país. Con ese cliché, la culpa es de Correa. Siguen con eso. ¿Qué plan tiene el gobierno? Cuando estaba en campaña nos dijo que iba a ser mano dura contra la delincuencia, que iba a ser intolerante, pero hasta el momento no lo vemos así. Primero, ahí yo discrepo con usted con relación a la primera parte de su pregunta. Usted dice, el Estado tiene el control de las cárceles. ¿Qué control, pues? No hay ningún control. Si el que controla las cárceles se llama megabandas, se llama delincuencia organizada. Hablamos de que ese tipo de corrupción que existe ahí no ha sido al momento erradicada. Está enquistada ahí. Y pensamos que la mejor forma de solucionar esto es colocando militares y policías para que administren los centros carcelarios. Error garrafal. Vea usted los resultados. Cerca de 340 muertos. Ese es el resultado. Con los militares. Militares y policías. Porque al momento también están policías allá. Y anteriormente estaban policías también ahí. Y también estuvieron militares. Los militares y los policías no estamos preparados para administrar centros carcelarios. Ahí tienen que estar antropólogos, sociólogos, criminólogos, etcétera, etcétera, que son profesionales orientados a ese tipo de especialidad. Y no uno, sino equipos multidisciplinarios para poder solucionar los problemas estructurales de los centros carcelarios. Pero fíjese usted lo que acaba de pasar. Trasladamos después del incidente del Turi, con tantos muertos que hubo allá, cerca de 20 y tantos, trasladamos a los más peligrosos hacia La Roca. Solución muy buena. Yo he dicho que esa es una solución adecuada. Se supone que ese centro carcelario de máxima, y puedo pasarme repitiendo el término máxima seguridad, estaba preparado para recibir estas personas, con todos los esquemas de seguridad. Hace una semana acaban de encontrar armas, drogas, celulares, todo. O sea, lo mismo que se ve en los otros centros carcelarios, lo vemos en La Roca. ¿Qué hicimos entonces, señores? Hicimos una metástasis carcelaria. Eso pasó en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en México, Colombia. Cuando algunas autoridades creen que la solución es trasladar a los delincuentes más peligrosos hacia otros recintos, ahí se contamina y se crea otro tipo de estructura ya. Ese es el problema.
Todos critican al señor presidente de El Salvador, señor Bukele. Y todos dicen, es muy radical. Sí, señores, algo que deberían hacer y deberían considerar. Este señor dijo, a ver, se están peleando porque en un centro carcelario hay diferentes bandas. Ahí en ese caso son las Maras Salvatrucha, la Mara 13, la Mara 28, etc. Entonces, muy bien, pues, vamos a meterles a todos estos una sola Mara en un centro carcelario. Ahí ya no tienen con quién confrontarse, se confrontarán entre ellos mismos. Y evitaron que estos estén regados por todo el país, generando lo que estamos viendo también en el Ecuador, confrontaciones permanentes. Eso se tiene que hacer. ¿Qué hicieron adicional a esto? Mejoraron cada uno de las celdas para evitar justamente esto, de que existe armamento oculto, de que existe un sinnúmero de problemas. Modernizaron las celdas y colocaron sistemas de seguridad blindado mucho más efectivos. Por eso es que este señor les dice, pues, sigan matándose y lo único que hago es cerrar las puertas y se quedan ahí, señores. Los derechos humanos ya saltaron y dijeron, no, están atentando contra los angelitos de la delincuencia. ¿Y la ciudadanía? ¿Y el pobre pueblo que tiene que sufrir permanentemente el acoso permanente de la delincuencia? Ahí los derechos humanos no sirven. Eso es problema del pueblo. Yo tengo que defender a los delincuentes. Por eso estamos como estamos, señores. Coronel, ¿cómo estas bandas logran corromper a todo el personal que está tal vez en los centros de rehabilitación? Hemos visto cómo los guías penitenciarios han llevado o llevaban balas, les han encontrado droga, todo lo que hemos visto cuando se han hecho los operativos. ¿Cómo es que se logra corromper? O tal vez es una sentencia de muerte cuando alguien o un líder de una banda se acerca a donde está un guía penitenciario y le dice, mira, necesito que ingreses esto, pero si tú no lo ingresas va a pasar esto. ¿Y qué está haciendo el Estado para darle garantías a ese personal? A ver, primero hay que partir de una realidad. ¿Quiénes son los guías penitenciarios? Son cuotas políticas. El amigo de un político que les metió allá para que él estuvo trabajando en la campaña, entonces le demos un puestito, pues que también aportó con unas banderitas, entonces necesita que vaya allá y que entre a trabajar. Gente no preparada, gente que no les revisaron antecedentes, que no tienen ningún tipo de información, nada. Ese es el cuerpo de guías penitenciarios. Pero eso mismo está pasando en los puertos. Sí. Me estoy refiriendo al tema carcelario que me estaba preguntando. Lo mismo pasa en la situación de puertos y aeropuertos. Pero esa situación está vinculado con otro problema. Ya tenemos el problema de la selección de los guías. El sueldo del guía penitenciario es tan ínfimo que puede ser corrompido por cualquier persona. Entonces, este señor, que además tiene que tener y mantener una familia, tener una casa, y que el sueldo que será de unos $700, $800 no le alcanza para nada, y viene un delincuente de una mega banda o un jefe de una mega banda y le dice, vea señor, no necesito que usted se comprometa, no, yo no quiero que usted meta las armas, no se haga problema, ni la droga, ni las personas, nada. Usted solo, el rato que le digamos, regrese a ver para otro lado. Nada más. Y por regresar a ver para otro lado, vea, mensualmente usted tiene unos $1,000 ahí. Más que el sueldo. ¿Qué hace ese tipo? Se corrompe. Todo el tiempo pasa a ver solo para el otro lado, pues señores. Esa es una forma. La otra forma. Puede haber también guías penitenciarios que no aceptan regresar a ver para otro lado. Entonces le dicen, verá señor, su abuelita vive en tal parte,
su tía en tal parte, su mamá en tal parte, su esposa en tal parte, sus hijos en tal parte, todos tengo acá. Y si usted no cumple lo que le digo, pues vamos a comenzar a despachar a todas estas personas. ¿Qué tipo de seguridad tiene ese guía penitenciario? Ninguna, porque el Estado no le da seguridad. ¿Dónde vive este señor? Vive por ahí, cerca de los centros carcelarios. ¿Dónde viven los policías y los militares? En recintos cerrados, la mayoría de ellos, en donde la seguridad es parte de ese esquema. Eso es lo que se tiene que ver. Pero esta situación genera un incremento de corrupción al interior, por lo que estoy diciendo, por el tipo de reclutamiento que se está dando. Pero ese reclutamiento, señores, también está vinculado a otras actividades. El sistema carcelario es un negocio de corrupción permanente, en donde no solo están las megabandas, están los guías, están los administradores, está la justicia. Porque la justicia, señores, hizo el negocio de su vida, teniendo allá al 16% de la población carcelaria sin sentencia ejecutoriada, contraviniendo lo que dice la norma constitucional en el artículo 203. Parece que los expertos juristas no han leído siquiera lo que dice el artículo 203. Vayan, revisen. Ahí dice que ninguna persona puede estar en un centro carcelario si no tiene sentencia ejecutoriada. Y allá el 16% no tiene sentencia ejecutoriada. ¿Y sabe por qué no tiene sentencia ejecutoriada? Porque no tiene la plata para pagar y que le saquen de ahí. Entonces, esa pobre persona, desde el día que lo metieron en la cárcel, comienza su calvario. Y ese calvario se llama supervivencia carcelaria. Tiene que pagar para todo, para poder subsistir en ese ambiente. Y ahí hay de todo. De todo. Eso es la realidad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Pero ¿cómo se cambia estas realidades nefastas para el país? Con una decisión política. Y una decisión política, primero amarrándose bien los pantalones para poder tomar las acciones enérgicas y correctas. Porque si comenzamos a tomar las famosas acciones que hemos tomado al momento, las medidas parche, no vamos a solucionar nada, vamos a empeorar las cosas. Dijimos que vamos a crear una comisión de pacificación con el propósito de solucionar el problema carcelario. Bueno, 20 muertos les costó el tema de pacificación, señores. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Qué han ganado? Ellos nada, los delincuentes sí, porque ganaron tiempo para organizarse, para meter más armas y para estar mejor preparados. Ya les queda 3 meses. Esa es la visión. Exactamente. Esperemos a ver qué pasa. Coronel, me gustaría escuchar su criterio sobre otro tema, el tema de la captación ilegal de dinero que involucra tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Y hay también denuncias de que gente que está vinculada a la policía forman parte de organizaciones o supuestas empresas de captación de dinero. ¿Cómo es que la policía está llegando también a esos niveles de corrupción? Y también dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo entró el señor Miguel Ángel Nazareno al Ministerio de Defensa, y no por una vez, sino por 3 veces, con maletas llenas de dinero? ¿Quién autorizó para que el señor entre? Aquí no creo que alguien de tropa fue el que autorizó para que ingrese el señor Nazareno al Ministerio de Defensa. ¿Cómo pasó todos los filtros de seguridad y cómo se escapa don Nasa? A ver. Es importante primero puntualizar lo siguiente, porque eso hay que ser transparente en estas cosas. Una cosa es la institución, tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional, que son instituciones pilares de la democracia ecuatoriana y instituciones sumamente respetables. Que dentro de estas instituciones puede existir malos elementos, indudablemente que es así. ¿Y por qué? Porque el crimen organizado transnacional, señores, penetra las estructuras gubernamentales, las de control
y las judiciales. Y dentro de las de control tiene que necesariamente penetrar estas estructuras con malos elementos que realizan el trabajo sucio para estas organizaciones. Eso es la primera parte. La segunda parte, ¿cómo lava el dinero el crimen organizado? A través de estas empresas de captación. ¿Qué dijo el hermano del señor Nazareno? Este señor que está por aquí. Lo que dijo es que el hermano de él, don Nasa, que ya está fallecido, no solo estafaba a trabajadores de empresas honestas, a personas, también lo hacía contra el crimen organizado transnacional. Entonces, quiere decir que también la cosa no era tan pequeña, era mucho más grande. Ahora, voy a la pregunta concreta. ¿El señor Nazareno tenía orden de detención? No tenía. La fiscal recién en abril del 2021 presenta al juez que le pongan una orden de detención. Y el juez le dice, no señor, que sigue el proceso investigativo. Después de la presencia y de la fuga por el Ministerio de Defensa del señor Nazareno, al otro día la Fiscalía vuelve a insistirle al juez de que por favor le pongan una orden de detención, porque tenía a 2 días más adelante que presentarse ya a juicio. Pero no tenía orden de detención. El señor podía entrar a la presidencia de la República, a donde ustedes quieran, al comando de la policía, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Turismo, a donde quiera, al Ministerio de Defensa, porque no había orden de detención. Ni tampoco estaba en la lista de los más buscados, que para ponerse en esa lista necesita que tiene que haber sentencia ejecutorial. ¿Quién captura a las 4 personas que estaban, o 5 personas que estaban en el parqueadero, con el vehículo, con el dinero, con la computadora y con las libretas donde estaban todos los involucrados? No captura la Policía Nacional, señores. Quien captura es la Policía Militar Ministerial, porque observa que hay un acto allá medio raro, se acercan e inmediatamente ven las evidencias y toman procedimiento. ¿En dónde capturan? ¿En el interior del ministerio? No, señores. Capturan en un parqueadero público, anexo al ministerio, que se llama La Playita, en donde pueden ingresar y pueden entrar cualquier persona, como es un parqueadero común y corriente, ahí entra cualquier persona, porque van a hacer trámites en el ministerio. Está a 50 metros de la garita de acceso. ¿Dónde estaba el señor Nazareno? ¿Estaba ahí? No estaba ahí. El señor Nazareno había ingresado ya al ministerio. ¿Dónde estaba el dinero y todas esas cosas? En el parqueadero. No estaba al interior. Malos elementos de la institución permiten el ingreso, que no era la primera vez, eran 3 veces. La primera se desarrolla el 15 de marzo, por 15 minutos. La segunda, el 4 de abril, por 1 hora 47 minutos. Y la tercera es el 7 de abril, por un tiempo también así. Para ingresar una persona al ministerio, tiene que dejar ahí su nombre, su número de cédula, con quién va a hablar. Todo está registrado en la bitácora. Y luego de eso, le dejan su cédula y le piden que entregue la cédula y le dan una credencial para que vaya a hablar con esa persona o en el piso que corresponde. El señor no puede pasearse por todo el ministerio, aclaro, no. Porque tiene una tarjeta, voy a poner una tarjeta color verde. Esa tarjeta color verde solo le permite ingresar hasta ciertas instalaciones, por ejemplo, la Fuerza Terrestre. No puede ingresar a la Marina, no puede ingresar a la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ha dicho el ministerio con relación a esto? El Ministerio de Defensa y el Ministro de Defensa ha dicho que sí, que este señor ingresó a la institución, que fue ayudado por malos elementos para ingresar a esa institución.
y que le ayudaron también a fugar, pero que tienen registrado todos los nombres de las personas, con quién fue a hablar, quiénes le ayudaron a ingresar, y esos responsables están siendo puestos a órdenes de fiscalía para la investigación correspondiente. Por otro lado, también indica que la Policía Militar Ministerial encargada de la seguridad del complejo ministerial de La Recoleta entregó toda la evidencia bajo cadena de custodia a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado. Y que al momento estamos esperando saber los resultados de la computadora y de las libretas donde estaban anotados todas estas personas, los que habían contribuido. Entonces, el ministerio no está tapando una situación, más bien está diciendo que hay este problema. Pero hay una cosa interesante adicional. ¿Qué dicen el ministro? El ministro dice que no solo 1, 2, 3, 4, 5, 10 militares, son muchos militares los que están allá adentro, en esa estructura de captación. ¿Qué dice el ministro del Interior cuando se entera de que 2 de sus elementos uniformados en un video están agradeciéndole al señor Marquito, no sé qué, de una captadora Renacer o alguna cosa así? ¿Qué es lo que dice? No, señores, hemos investigado y no son 2, son cerca de 300 y más policías. Pregunto yo, ¿la función judicial ha hecho eso también? Porque jueces y fiscales también han de estar ahí metidos. Políticos también, empresarios también, periodistas también, religiosos también, miembros de la sociedad también. Coronel, ahora que toca el tema de periodista, ¿qué criterio merece las acusaciones que ha hecho Anderson Boscan sobre que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen un uniforme de camuflaje y los acusa con epítetos muy fuertes? Yo estuve el día de ayer, si no estoy mal, o el martes, creo que el martes, perdón, el día lunes, con el señor Boscan en la costa. Y yo fui muy claro y puntual, que no se puede mezclar 2 cosas. Una cosa es la institución, que es la columna vertebral de la sociedad ecuatoriana, y otra cosa son los malos elementos. No podemos injuriar a una institución por lo que está pasando con esas personas. Él injurió a toda la institución. Sí, señor. Es que el rato que le está diciendo que son una institución que se presta para la corrupción y que se presta para este tipo de cuestiones, está haciendo una afirmación en contra de toda la institución, y no es lo correcto. Lo que yo manifesté es que no puede ser eso si es que no se tiene toda la información del caso. Y lo que tiene que hacerse es referirse puntualmente a esos malos elementos de esa institución, que es lo correcto. Eso estoy completamente de acuerdo, y creo que nadie de la sociedad ecuatoriana está por defender a 1, 2 o 3 personas. No, señor. Pero sí defender el prestigio de una institución que es muy respetable a nivel del Estado ecuatoriano. Y creo que eso lo aclaramos en el programa con Anderson, y pues se lo hizo de la mejor manera, en los mejores términos. ¿Usted cree que con esas acusaciones podrían pedir la expulsión del país de Anderson Boscan? No, yo no creo que no. Yo creo que lo que está pasando acá es que a veces no se tiene la información completa y se emiten criterios, pero lo importante está en rectificar el asunto. Y creo que el día lunes se rectificó, porque Anderson, pues, con la explicación que yo manifesté, que no es la institución como tal la que está en ese tipo de entredichos, sino personas de esa institución, es una cosa completamente diferente. Eso quedó muy, muy claro en esa entrevista que estoy manifestando. Pero al margen de esta cuestión, yo quisiera más bien enfocar un aspecto que lo dije también ahí en esa entrevista. 4 hipótesis de la muerte del señor Nazareno. La primera, este señor tenía cerca de 7, 8 denuncias de estafa en Quevedo. Había tenido también una denuncia y un juicio, si no estoy mal yo, por violación, cuando estuvo por el Pastaza. Este señor ya no pertenecía al ejército, por lo tanto, el ejército ya no tenía injerencia en él.
esos acreedores que metieron el dinero dentro de la Captadora. piramidación de esta captadora, pues estaban buscándole y tenía muchos enemigos porque se sentían estafados, habían metido la plata, este señor les ofreció entregarles el doble o el triple, lo que sea, como el rey Midas, y total no llegó esto nunca. Entonces todos estaban buscándole para saber que les devuelva el dinero, en un punto. El segundo, la delincuencia común tiene que haber analizado, haberse sentado un rato mientras se tomaban un café y haber dicho, a ver, este señor tiene la plata de toditos de esos señores. Capturémosle a este señor y nos hacemos de todo el dinero. Y no pasa nada. Tercera hipótesis. Este señor, como lo había indicado aquí, manifiesta que trabajaba también lavando dinero del crimen organizado transnacional. Y cuando tuvo el problema, él ya no contactó con el crimen organizado transnacional. Y ahí cometió el peor error. Y el peor error es que el crimen organizado transnacional tiene 3 normas. Nadie le roba, nadie le miente, y nadie le delata. Y cuando usted puso dinero como crimen organizado para que le den lavando y luego le entreguen más dinero, y usted no se asoma para cancelar esa deuda, ese crimen organizado lo va a mandar a eliminar. Y la última hipótesis es que este señor tuvo, además de estas cuestiones, pues ciertas personas que metieron el dinero allá adentro, pero que son personas con cierta posición gubernamental, política, de instituciones respetables como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o de otros estamentos empresariales, lo que sea. Y no convenía bajo ningún concepto que estas personas y su nombre salga a la luz pública, al escarnio público. Entonces se dan 2 hipótesis, señores. La una, que abarca las 2 primeras que acabo de manifestar, que tanto acreedores o delincuencia común lo capturaron, lo secuestraron, lo torturaron para poder obtener la información de dónde está el dinero y poder recuperar los unos y hacerse de todo el dinero los otros. Yo presumiría que por ahí puede venir el tema. Sí, y la segunda es con relación a las otras 2 hipótesis. Porque en ese caso, señores, lo que hacen no es torturarlo. Lo que hacen es eliminarlo. Claro. Sabía mucho. Y las condiciones en las que se encuentra el cadáver del señor Nasa indican que hubo una tortura. Y eso es lo que estamos observando y lo que estamos manifestando. Entonces, ese es el panorama y ese es el escenario. Y creo que tenemos que esperar que la Fiscalía, la Policía Nacional, los órganos que están investigando, pues nos entreguen la información rápidamente y oportunamente, que eso es lo que requiere la sociedad. Coronel, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, a las órdenes, más bien, gracias a usted por la invitación. Un buen día. Gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, hablando sobre el tema de la inseguridad en el país, el tema de las cárceles, el tema de la inseguridad externa y también sobre cómo fue el ajusticiamiento de don Nasa, cómo fue que ocurrió, qué pasó, quiénes podrían estar detrás de todo lo que vivió don Nasa en los últimos minutos de su vida. Ahí están, son hipótesis que habría que seguir analizándolas. Podría ser que la justicia pueda entregarnos la verdad de lo que en realidad se dio el día que asesinaron a don Nasa.